Hay una profecía que millones de personas creen que está en la Biblia. Dice que llegarán 3 días de oscuridad total, sin sol, sin luna, sin ninguna luz artificial que funcione, y que solo sobrevivirán quienes se queden encerrados en sus casas con velas benditas y la puerta bien cerrada, sin asomarse ni un instante a la ventana bajo ninguna circunstancia. Se ha repetido en sermones, en libros de bolsillo, vendidos en ferias religiosas, en vídeos que se comparten sin parar, en conversaciones familiares durante generaciones enteras, transmitida casi como un secreto de familia que se hereda sin cuestionarlo. Y sin embargo, si abres el Apocalipsis y buscas esos 3 días exactos con esa cifra concreta, no los vas a encontrar escritos en ninguna parte del texto original. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos canales se atreven a hacer con este tema tan delicado. Vamos a rastrear de dónde viene realmente esta profecía tan extendida y vamos a compararla con lo que el Apocalipsis y el libro de Enoc dicen de verdad sobre la oscuridad final. Y te aseguro que lo que sí está escrito, palabra por palabra, es todavía más inquietante que la leyenda popular que probablemente ya conocías. Estamos hablando hoy de 2 textos a la vez, algo que no habíamos hecho todavía con esta combinación exacta en este canal. El primero es el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, aceptado sin discusión por todas las tradiciones cristianas, sin excepción alguna. El segundo es, una vez más, el libro de Enoc, ese texto citado por la carta de Judas, defendido abiertamente por los primeros padres de la Iglesia y apartado durante 1500 años de casi todo el mundo cristiano occidental, salvo de la Iglesia ortodoxa etíope, que nunca dejó de considerarlo escritura sagrada. Vamos a cruzar ambos relatos sobre el fin de los tiempos, línea por línea, y en el camino vamos a resolver un malentendido que lleva circulando generaciones enteras, sin que casi nadie se pare a comprobar la fuente original con sus propios ojos. Empecemos por donde debemos empezar siempre en este canal: la honestidad total con el texto, sin adornos ni exageraciones innecesarias. La llamada profecía de los 3 días de oscuridad no aparece en el Apocalipsis bíblico, ni una sola mención de esa cifra concreta. No aparece en ningún evangelio tampoco, ni en las cartas apostólicas. No aparece tampoco en el libro de Enoc, por muy tentador que resulte asumir lo contrario, dado lo que ya sabes de este libro por vídeos anteriores. Su origen real está en otro lugar completamente distinto, en visiones y locuciones privadas de místicos católicos de los últimos 2 siglos, figuras como el Padre Pío o ciertas apariciones marianas que nunca fueron reconocidas oficialmente como dogma vinculante por la Iglesia Católica. Son testimonios que forman parte de una rica tradición devocional popular, transmitida de boca en boca, de folleto en folleto, de vecina en vecina, hasta terminar mezclándose sin fisuras en la memoria colectiva con el propio texto bíblico, como si ambas cosas fueran exactamente lo mismo desde el principio. Y aquí está el primer dato que quiero que te lleves de este vídeo, grabado con calma. Que una profecía sea popular, repetida durante décadas enteras, incluso profundamente sincera en la fe de quien la sostiene y la transmite, no significa automáticamente que esté escrita en la escritura reconocida. Vamos a ver ahora con todo el detalle posible qué es lo que sí está escrito realmente y por qué, en cierto modo, resulta todavía más perturbador que la leyenda simplificada que todos conocíamos de oídas. Vamos a empezar por el Apocalipsis, y concretamente por 2 pasajes distintos donde la oscuridad aparece como parte central del juicio final sobre el mundo entero. El primero está en el capítulo del 5º sello, cuando se abre uno de los sellos del rollo divino ante la mirada del vidente. Y el texto describe que el sol se vuelve negro como un saco de luto tejido con crin de cabra, que la luna entera se vuelve como sangre derramada y que las estrellas del cielo caen sobre la tierra como higos verdes sacudidos violentamente por un viento fuerte que no da tregua. No son 3 días concretos con fecha de inicio y fecha de final claramente marcadas. Es una descripción cósmica, profundamente simbólica y aterradora en su alcance, de un colapso total del orden celeste que hasta ese momento había sostenido sin que nadie lo cuestionara el mundo conocido por completo. Aquí tienes el primer loop abierto de este vídeo y quiero que lo guardes en tu memoria mientras seguimos avanzando. Si el texto real habla de un colapso cósmico completo y absoluto, sol ennegrecido por entero,
luna convertida en sangre, estrellas cayendo como fruta madura sacudida del árbol. ¿Por qué la tradición popular simplificó todo eso en algo tan concreto, tan medible y tan manejable como 3 días exactos de oscuridad total? Vamos a responder esa pregunta con toda la calma que merece más adelante en este mismo vídeo. Pero antes sigamos con el segundo pasaje del Apocalipsis, porque hay uno todavía más específico en sus detalles que merece toda tu atención sostenida. Este segundo pasaje aparece en la sección de las trompetas, concretamente en la 4ª trompeta de la secuencia completa. El texto dice que fue herida la 3ª parte del sol, la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció exactamente la 3ª parte de ellas, y que no hubo luz durante la 3ª parte del día ni tampoco durante la 3ª parte de la noche siguiente. Fíjate con atención en el detalle numérico tan preciso y tan poco habitual que usa el texto en este pasaje concreto. No es una oscuridad total y absoluta que cubra todo el planeta sin excepción. Es una oscuridad parcial, descrita casi con precisión matemática, que afecta a una fracción muy concreta del tiempo y del espacio celeste observable. Es, en cierto modo, un lenguaje casi técnico dentro de toda la simbología profética del libro, como si el autor original estuviera describiendo deliberadamente un fenómeno medible y cuantificable, y no simplemente una sensación difusa y genérica de tinieblas cayendo sobre el mundo. Ahora vamos a cruzar todo esto con lo que dice el libro de Enoc sobre el mismo tema, porque aquí es exactamente donde la comparación se vuelve verdaderamente interesante y reveladora. En la sección que ya analizamos con detalle en un vídeo anterior de este canal, la Apocalipsis de las Semanas, Enoc describe una era final marcada por el desorden generalizado de los astros, por estrellas que abandonan por completo su curso natural establecido desde el mismísimo principio de la creación del universo. Pero hay otra sección del libro, bastante menos conocida todavía por el público general, donde Enoc describe con mucho más detalle técnico y mucho más rigor el propio mecanismo que rige el movimiento regular del Sol, la Luna y las estrellas, explicado personalmente por un ángel guía llamado Uriel durante uno de los largos viajes celestiales que emprende Enoc en el texto. En esa sección concreta, Uriel le muestra a Enoc las puertas exactas por donde entra y sale el sol cada día del año completo, un sistema calendárico enormemente complejo y sorprendentemente elaborado para los estándares de su época histórica, y el texto advierte con bastante claridad que en los últimos tiempos ese sistema tan preciso y tan ordenado empezará a fallar de forma progresiva. Dice que los hombres verán con sus propios ojos que el sol se equivoca en su curso ya establecido desde siempre, que la luna cambiará su orden regular sin ninguna explicación aparente, que las estrellas no aparecerán en sus tiempos previstos según el calendario antiguo que todos daban por seguro e inmutable. No habla en ningún momento de 3 días concretos de oscuridad total y completa. Habla de algo bastante más inquietante todavía, si lo piensas con calma, de un colapso gradual y sostenido en el tiempo del propio sistema que mide y organiza el tiempo humano entero, como si el reloj cósmico completo empezara a desajustarse poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, ante los ojos atentos de quienes lo observan con la paciencia suficiente. Aquí llega el segundo loop abierto de este vídeo, y este conecta directamente con la pregunta que dejamos pendiente hace apenas unos minutos, si tanto el Apocalipsis como el libro de Enoc describen, cada uno a su manera, fenómenos de oscuridad parcial y progresiva, ligada siempre al desorden de un sistema celeste completo y no a un evento puntual y aislado. ¿Por qué la tradición popular terminó reduciendo todo esto a una imagen mucho más simple y mucho más fácil de visualizar mentalmente? 3 días concretos, contables con los dedos de una sola mano, acompañados de instrucciones prácticas muy específicas sobre velas benditas y puertas bien cerradas. La respuesta tiene que ver con algo profundamente humano, casi universal, que vamos a explorar ahora con toda la calma necesaria. Las profecías populares, las que circulan de generación en generación completamente fuera del texto oficial reconocido, tienden casi siempre a simplificar lo simbólico y lo abstracto en algo concreto, tangible y directamente accionable. Es mucho más fácil para la mente humana promedio aferrarse mentalmente a 3 días exactos
Prepárate con velas y con agua bendita a mano, que a un concepto bastante más abstracto como la tercera parte del sol se oscurecerá durante la tercera parte del tiempo total, según un cálculo casi matemático. Las profecías que logran sobrevivir durante siglos enteros en la memoria popular colectiva suelen ser precisamente las que ofrecen instrucciones claras y una duración perfectamente medible, porque eso es justamente lo que la ansiedad humana ante lo desconocido y lo incontrolable necesita para sentir, aunque sea de forma ilusoria, algo de control sobre la situación. El texto bíblico y el texto de Enoc, en cambio, hablan en un lenguaje mucho más simbólico y mucho más difícil de traducir directamente en una lista ordenada de instrucciones prácticas, y por eso mismo, con el paso lento de las generaciones, la tradición oral popular fue rellenando poco a poco esos vacíos interpretativos, con detalles muy concretos que el texto original jamás llegó a ofrecer explícitamente. Esto no significa, y quiero ser muy claro en este punto concreto, que la tradición popular de los 3 días de oscuridad sea simplemente falsa y sin ningún valor real para quien la sostiene con fe sincera, ni tampoco que sea cierta en el sentido estrictamente literal que muchos creyentes asumen sin cuestionarlo. Significa algo bastante más matizado y más respetuoso con ambas partes, que es una tradición devocional distinta con su propia historia particular, con sus propios testimonios místicos documentados, que en algún momento concreto de la historia reciente se fusionó en la memoria colectiva con el texto bíblico, sin ser, en sentido estrictamente técnico, una parte real de ese texto canónico. Y entender con claridad esa diferencia no le quita ninguna fuerza a la fe personal de quien la sostiene con convicción. Simplemente nos permite a nosotros, como investigadores serios de estos textos antiguos, separar con total honestidad lo que está efectivamente escrito de lo que se fue añadiendo después por vía oral y devocional. Algo que curiosamente tiene mucho en común con lo que le pasó al propio libro de Enoc a lo largo de su larga historia. Un texto que también fue acumulando interpretaciones populares diversas a lo largo de los siglos, algunas bastante fieles al espíritu original, otras bastante alejadas de lo que el texto realmente afirma en sus páginas. Ahora bien, aquí es exactamente donde llegamos al momento de mayor peso de todo este vídeo, el verdadero clímax de toda esta comparación cuidadosa entre ambos textos, porque hay un detalle concreto, presente tanto en el Apocalipsis como en Enoc, que resulta mucho más inquietante en el fondo que cualquier versión simplificada de 3 días de oscuridad total, y que casi nunca se comenta con claridad en los círculos que difunden con entusiasmo la profecía popular más conocida. En ambos textos, sin excepción, la oscuridad no es presentada como el castigo final en sí mismo, como el punto final de toda la historia. Es, en ambos casos, una señal, un aviso temprano, un síntoma claro de que algo mucho más grande está ocurriendo justo detrás del fenómeno visible que se describe. En el Apocalipsis, inmediatamente después de la cuarta trompeta con su oscuridad parcial, tan precisamente descrita, el texto introduce sin pausa la imagen de un águila que vuela en medio del cielo abierto, anunciando a gritos 3 ayes, 3 desgracias todavía mayores que están por llegar sobre los habitantes de toda la tierra sin excepción. La oscuridad en este relato concreto no cierra el relato ni pone punto final a nada. Lo abre de par en par hacia algo bastante peor que sigue inmediatamente después. En el libro de Enoc ocurre algo estructuralmente muy parecido a esto, casi calcado en su función narrativa. El desorden de los astros que describe Uriel con tanto detalle no es presentado en ningún momento como el final absoluto de la historia humana, sino más bien como la antesala directa de un juicio mucho más amplio y mucho más completo que afecta no solo al cielo físico observable, sino a toda la estructura moral profunda de la humanidad entera. Un juicio que ya analizamos con bastante detalle en el vídeo anterior sobre la apocalipsis de las semanas de este mismo libro. En ambos textos, de forma completamente independiente el uno del otro, la oscuridad cósmica funciona como un lenguaje simbólico compartido para anunciar que el orden conocido del mundo está a punto de romperse de forma definitiva, no como un evento aislado de 3 días con fecha de caducidad clara y precisa, sino como el inicio visible de un proceso bastante más largo y bastante más profundo de lo que la mente humana suele imaginar a primera vista.
Esto cambia por completo cómo deberíamos entender estos textos antiguos si de verdad queremos tomarlos en serio como documentos históricos y espirituales. Mucho más allá del folclore popular que ha ido creciendo alrededor de ellos con el paso lento de los siglos, la pregunta importante, la que de verdad merece nuestra atención, no es cuántos días exactos va a durar una oscuridad futura hipotética, algo que ni el Apocalipsis ni el propio libro de Enoc especifican con esa precisión numérica tan concreta que la tradición popular exige y reclama. La pregunta importante, la que estos textos antiguos realmente plantean con toda su fuerza simbólica intacta, es qué significa exactamente vivir en un momento histórico donde el orden que dábamos completamente por sentado, el sol que sale cada mañana sin falta alguna, la luna que sigue fielmente su ciclo predecible desde siempre, empieza a mostrar grietas visibles. Empieza a fallar de formas que ya no podemos seguir ignorando ni explicar cómodamente con las categorías mentales que usábamos hasta ese momento concreto. Volvamos ahora, con toda la calma necesaria, al primer loop que dejamos abierto al principio de este video. ¿Por qué la tradición popular simplificó el colapso cósmico simbólico de los textos originales en algo tan concreto y tan cerrado como 3 días exactos de oscuridad total? Porque los seres humanos, ante lo inmenso y lo profundamente simbólico, necesitamos casi siempre instrucciones que quepan cómodamente en una frase corta y en un gesto muy concreto: velas encendidas sobre la mesa, puerta bien cerrada con llave, agua bendita siempre a mano por si acaso. Los textos originales, en cambio, no nos ofrecen ese consuelo tan directo ni tan inmediato. Nos ofrecen algo bastante más incómodo de digerir, la idea de que el desorden, cuando finalmente llega a cualquier vida o a cualquier época histórica concreta, no viene acompañado de una fecha de caducidad clara ni de instrucciones sencillas de supervivencia doméstica. Viene más bien como un proceso extendido en el tiempo, como una serie completa de señales que hay que aprender pacientemente a leer con atención sostenida, sin la comodidad tranquilizadora de saber exactamente cuándo va a terminar todo. Y volvamos también con la misma calma reflexiva al segundo loop abierto, el que conecta directamente ambos textos entre sí de forma tan reveladora. Tanto el Apocalipsis como el libro de Enoc coinciden, sin que exista ninguna prueba histórica sólida de que uno copiara directamente al otro en ningún momento, en algo que resulta francamente notable si te detienes un momento a pensarlo con detenimiento. Ambos textos usan la oscuridad cósmica no como el clímax final y definitivo de toda la historia narrada, sino como una señal de alarma temprana que anuncia con claridad algo todavía mayor que sigue inmediatamente después en el relato. Es una coincidencia estructural bastante significativa que refuerza la idea que ya exploramos con detalle en un vídeo anterior de este canal sobre Moisés y el monte Sinaí, de que estos textos antiguos comparten entre sí un lenguaje simbólico común y compartido sobre cómo describir correctamente el desmoronamiento gradual del orden divino que sostiene el mundo conocido, un lenguaje que trasciende con claridad a cualquiera de los dos textos por separado y que parece hundir sus raíces mucho más profundo en una tradición todavía más antigua y mucho más extensa de lo que solemos imaginar a primera vista. Así que la próxima vez que alguien cercano te hable de los 3 días de oscuridad como si fuera una cita textual y literal sacada directamente del Apocalipsis, ya tienes todas las herramientas necesarias para responder con precisión académica y con respeto genuino al mismo tiempo, sin necesidad de ridiculizar ni de descartar la fe de nadie. Puedes explicarle con calma que esa tradición concreta viene en realidad de testimonios místicos bastante posteriores en el tiempo y no directamente del texto bíblico original en sí mismo. Y puedes contarle también, si de verdad quiere profundizar en el tema con la seriedad que merece, lo que el Apocalipsis y el libro de Enoc dicen realmente cuando se leen con atención, no 3 días con una fecha fija y concreta, sino un colapso simbólico y marcadamente progresivo del orden celeste completo, que ambos textos presentan, cada uno a su manera particular, como el anuncio claro de algo todavía mayor que está por llegar después, un proceso extendido que exige atención constante y sostenida, y no simplemente una cuenta atrás mecánica de 72 horas con instrucciones prácticas de supervivencia doméstica
ya preparadas de antemano. Quizás esa sea, después de todo este largo recorrido comparativo, la enseñanza más valiosa que estos dos textos antiguos tienen realmente para ofrecerte hoy, mucho más allá de cualquier detalle concreto sobre duración exacta o fenómenos físicos particulares que se puedan medir con un reloj. La idea de que el verdadero desorden, cuando finalmente llega a cualquier vida individual o a cualquier época histórica completa, rara vez se presenta con un cronómetro visible corriendo y con instrucciones claras de cuándo exactamente va a terminar todo. Se presenta casi siempre como una grieta pequeña al principio, casi invisible para quien no presta suficiente atención en algo que dábamos completamente por sentado durante toda una vida, y que solo con el paso del tiempo, mirando hacia atrás con perspectiva suficiente, se revela finalmente como el inicio real de algo mucho más grande de lo que nadie supo anticipar a tiempo con claridad. Si esta comparación cuidadosa te ayudó a entender mejor de dónde viene realmente una de las profecías más repetidas y menos verificadas de toda la tradición popular cristiana contemporánea, ese es exactamente el objetivo central de este canal desde el primer día. Y si quieres que sigamos separando con honestidad total lo que estos textos antiguos dicen realmente, palabra por palabra, de lo que la memoria colectiva ha ido añadiendo poco a poco con el paso lento de los siglos, ya sabes exactamente qué hacer a continuación sin dudarlo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en el próximo vídeo vamos a desmontar con esa misma calma reflexiva y ese mismo respeto profundo por la fuente original, otra creencia popular que casi todo el mundo da por hecho que está escrita literalmente en la Biblia y que en realidad tiene un origen bastante más humano, más reciente y más terrenal de lo que probablemente imaginas ahora mismo.